Bienvenidos a El Debate. Hoy nos metemos de lleno en las metodologías participativas, un concepto que, resuena con mucha fuerza en la acción comunitaria, el trabajo social o la salud pública. Así es. Y al analizar los materiales de Orígenes, surge una tensión, una pregunta fundamental sobre su verdadera naturaleza. Por un lado, estamos hablando de un conjunto de herramientas profesionales, de técnicas casi de ingeniería social, diseñadas y aplicadas por expertos para que un grupo resuelva un problema de forma eficaz. O por otro lado, es algo mucho más profundo. Son prácticas que en realidad emanan de las propias comunidades, un saber hacer que ha surgido orgánicamente de su cultura, de sus formas de resistencia a lo largo de la historia. Pues yo voy a defender la primera visión. Para mí, las metodologías participativas son un conjunto de técnicas profesionales cuya validez y, sobre todo, cuya eficacia dependen de una aplicación rigurosa, planificada y experta. Y yo, en cambio, argumentaré que la participación más auténtica y transformadora nace de las prácticas orgánicas de la gente y que una excesiva profesionalización, por muy bien intencionada que sea, puede acabar desactivando su verdadero poder. A ver, para mí la clave está en que las metodologías participativas son, ante todo, un conjunto de enfoques activos y, muy importante, sistematizados. Esto no va de improvisar. Para que sean efectivas, requieren una preparación y una facilitación profesional. Guías como la del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente lo dejan clarísimo. El éxito se basa en una estructura, en una planificación detallada que define quién participa, qué objetivos se persiguen y qué contenidos se van a tratar. Y en el centro de todo esto, pues, está la figura del facilitador. No es una persona cualquiera. Debe conocer el tema, pero sobre todo debe dominar habilidades muy concretas como la escucha activa o la resolución de conflictos. Su papel es garantizar que todos, absolutamente todos, tengan la misma oportunidad de participar. Pensemos en técnicas como el café mundial, donde se rota a la gente en mesas pequeñas para generar un cruce de ideas masivo, o el árbol de problemas, una herramienta visual muy simple para que todos puedan ver las causas y efectos de una situación. O sea, no son saberes intuitivos, son herramientas diseñadas para estructurar el pensamiento colectivo y generar acciones claras. Entiendo perfectamente la lógica de la eficiencia que planteas, pero yo lo enmarco de una forma radicalmente distinta. Esa visión, en el fondo, convierte la participación en una técnica, casi en un instrumento que se aplica sobre un grupo. Para mí, las metodologías participativas más genuinas, las más potentes, no son las que importa un facilitador externo, sino las que han nacido de la propia historia de lucha de los pueblos. Como exponen Solís y Maldonado, las asambleas comunitarias, la transmisión oral de la memoria de los mayores, el conocimiento colectivo sobre la naturaleza, esas son las verdaderas herramientas de participación, forjadas durante siglos como formas de resistencia a la opresión. Además, la realidad de muchos grupos, sobre todo de los más vulnerables, es que hay dolores, hay pensamientos y sentimientos que simplemente no se pueden expresar con la palabra de forma ordenada. Por eso, como apunta Nuz Cooperativa, son cruciales metodologías más creativas, más vivenciales. Hablan, por ejemplo, del teatro social, que permite usar el cuerpo y la representación para visibilizar opresiones que hemos naturalizado o que han sido silenciadas. Corremos el riesgo de que la profesionalización cree una nueva dependencia del experto que viene de fuera a aplicar su técnica, en lugar de reconocer y potenciar los haceres y saberes que ya existen y que son en sí mismos una fuente de poder. Vale, pero ahí tocas un punto clave para mí: el origen y la organización de ese conocimiento. Porque, insisto, cuando tienes a un grupo de personas, cada una con su saber, su experiencia, su forma de expresarse, y necesitan tomar una decisión conjunta, un marco estructurado es esencial. No es una imposición, es una ayuda. Las técnicas visuales que mencionaba antes, como la línea del tiempo para reconstruir una historia común o el árbol de problemas, son recursos de bajísimo coste que democratizan la conversación. Permiten que una persona que apenas sabe leer y escribir pueda participar en igualdad de condiciones que un técnico municipal. ¿Pero de verdad crees que es igualdad de condiciones? Local, en absoluto. Se trata de ofrecer un canal para que ese saber se pueda ordenar, analizar y, lo más importante, convertir en un plan de acción. De lo contrario, te arriesgas a que la conversación se quede en un caos de anécdotas sin llegar a ninguna conclusión práctica. Es que ahí, fíjate, es donde creo que no nos entendemos. Tú hablas de crear un lenguaje común, pero a mí me preocupa que ese lenguaje común acabe borrando los dialectos propios de la comunidad.
Esas herramientas, que en la superficie parecen tan neutrales y útiles, corren el riesgo de simplificar hasta la caricatura unas realidades que las comunidades entienden de una forma mucho más compleja, más holística. Como dice la guía de la Universidad Andina Simón Bolívar, el saber comunitario se basa en la relación de todo con todo. El verdadero conocimiento no cabe en un diagrama de árbol. Está vivo en la cultura, en las relaciones, en los rituales. Pero de alguna forma hay que hacerlo tangible para poder actuar sobre ello. Claro, pero la cuestión es ¿cómo? Al introducir estas técnicas externas, no corremos el riesgo de hacer lo que el sistema capitalista ha hecho siempre. Es decir, llegar a una comunidad, identificar su conocimiento como si fuera un recurso natural, extraerlo, empaquetarlo en un diagrama bonito y luego gestionarlo desde fuera. Se convierte en una especie de minería de datos culturales. Ese mismo texto lo advierte, habla de una penetración del capitalismo que fragmenta el saber comunitario y lo convierte en un recurso manejable por un agente externo. Me parece una acusación muy grave. Precisamente para evitar esa extracción o esa minería que mencionas, la figura del facilitador es clave. Lo presentas casi como una figura colonial y creo que su función es exactamente la contraria. Su papel no es extraer, sino crear un espacio seguro. Un espacio seguro definido por él. Un espacio seguro definido por unas reglas de juego claras y equitativas para todos. La guía para facilitadores es muy específica. Su función es asegurar que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades para participar. Su trabajo es dirigir las dinámicas de grupo, mediar si hay conflictos, asegurarse de que la persona más tímida tenga su momento para hablar y que la más dominante no acapare la conversación. Sin esa figura, que actúa con una neutralidad entrenada, lo que ocurre a menudo es que se reproducen las mismas jerarquías de poder que ya existen en el grupo. Los hombres hablan más que las mujeres, los líderes de siempre imponen su visión y los más inseguros se callan. El facilitador es una garantía de equidad en el proceso. Entiendo la intención, de verdad que la entiendo, pero permíteme que te ofrezca una perspectiva diferente. Esa figura, por muy neutral y bien intencionada que sea, sigue siendo externa al grupo y, por tanto, ostenta un poder innegable. Tiene el poder de elegir las técnicas, de marcar los tiempos, de validar qué es una conclusión y qué es una divagación. En última instancia, controla el proceso. La verdadera participación, la que emana de la comunidad, se da en espacios como las asambleas que mencionan Solís y Maldonado. Ahí el liderazgo es colectivo, los roles son fluidos, las decisiones se toman según los ritmos y las formas culturales propias, no según el cronograma de un técnico. Y a menudo en esas asambleas sin estructura acaban sin decidir nada o, peor, decidiendo lo que el líder de siempre quería. La estructura no es poder, es un servicio al grupo para que sea más efectivo. Pero es que quizás la efectividad no es el valor supremo. Quizás el propio proceso de debatir, de tardar, de llegar a un consenso a su manera, es más valioso que el resultado final. El objetivo no debería ser gestionar la participación a través de un técnico para que sea eficiente, sino crear las condiciones para que el poder de la propia comunidad emerja, se reconozca y se organice a su manera. Introducir a un facilitador es, en cierto modo, decirle a la comunidad: no sabéis conversar y tomar decisiones por vosotros mismos, necesitáis un director de orquesta. No es un director de orquesta, es un árbitro. Y eso me lleva a preguntarte, ¿con qué fin se hace todo esto? Y este es el tercer punto clave. Al final, el objetivo es puramente práctico, ¿no? Se trata de que las cosas funcionen. Se usan estas metodologías para que personas de niveles muy distintos, desde vecinos de un barrio hasta responsables políticos, puedan sentarse en una mesa, entenderse y coordinar mejor los servicios. El texto del servicio de salud lo ejemplifica perfectamente. O como define Nora Akin la profesión del trabajo social. Se trata de vincular a las personas con las instituciones que pueden satisfacer sus necesidades. Es un enfoque orientado a la acción, a resultados tangibles, a solucionar problemas reales de la gente de forma coordinada. Me temo que ahí discrepamos profundamente. Reducirlo a eso es vaciarlo de todo su potencial político. No se trata solo de gestionar necesidades de forma más eficiente, de ser la correa de transmisión entre la gente y las instituciones. El principio fundamental del trabajo social, como se nos recuerda, es que donde hay una necesidad hay un derecho no cumplido. Por lo tanto, el objetivo no puede ser la gestión, sino la justicia social. Las metodologías no pueden ser meros instrumentos para engrasar la maquinaria del sistema actual, deben ser herramientas de transformación de ese sistema.
Pero la transformación empieza por lo concreto. Si consigues que el centro de salud se coordine con los servicios sociales para atender mejor a una familia, eso ya es una transformación real en la vida de esa gente. No podemos estar siempre esperando la gran revolución. Estoy de acuerdo. Si solo te enfocas en coordinar servicios, estás aceptando el marco actual. El fin último no es que el sistema funcione mejor, es cuestionar por qué ese sistema genera esas necesidades en primer lugar. Como nos recuerda el lema Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. El objetivo es fortalecer la solidaridad social, la conciencia colectiva, la capacidad de la comunidad para ser protagonista de su propio cambio, no una mera receptora de servicios mejor gestionados. Es un proceso de empoderamiento, no de resolución de problemas. Pero es que el empoderamiento sin herramientas efectivas puede quedarse en una bonita declaración de intenciones. Y ahí volvemos al principio. Al proporcionar un marco claro y técnicas probadas, el facilitador ayuda a que ese deseo de cambio se traduzca en un plan de acción concreto y viable. Las personas no solo participan, sino que aprenden esas herramientas. La guía lo dice explícitamente. La gente se las apropia, se las lleva para utilizarlas en sus propias asociaciones, en sus colectivos. Se genera una capacidad instalada en la comunidad, no una dependencia. Es un proceso de aprendizaje práctico que dota al grupo de nuevas formas de analizar su realidad y actuar. Sigo viendo el riesgo de que la herramienta molde el pensamiento. Cuando la técnica precede al saber, la propia técnica define qué tipo de saber se considera válido, el que se puede cuantificar, diagramar, convertir en un objetivo medible. Vuelvo al ejemplo del teatro social. Su objetivo no es organizar la información en una matriz, sino hacer que aflore lo que está oprimido, lo que no se dice, lo que duele. Eso no es gestionar un problema, es un acto de toma de conciencia, que es el primer paso para cualquier cambio profundo. La participación más transformadora no es la que se organiza para ser eficiente, sino la que surge de la necesidad de resistir, de recordar quiénes somos y de celebrar la vida en común, como ocurren en esas asambleas. Esa es la base del verdadero cambio social, no la aplicación de un manual por muy bien diseñado que esté. En resumen, mi posición es que las metodologías participativas, cuando se conciben como herramientas profesionales y son aplicadas por facilitadores cualificados, ofrecen un marco que es a la vez estructurado, equitativo y eficaz. Permiten a las comunidades identificar sus problemas, compartir conocimientos diversos y, sobre todo, diseñar y ejecutar acciones concretas que sean realmente apropiadas a su contexto. Por mi parte, concluyo que la participación más genuina y con mayor poder de transformación es aquella que parte de reconocer, valorar y construir sobre los saberes, las prácticas culturales y las formas de organización que las propias comunidades han desarrollado a lo largo de su historia. Las metodologías deben ser, por tanto, creativas, flexibles y capaces de dar voz a la enorme diversidad de experiencias humanas, entendiendo que el objetivo final no es la gestión, sino el empoderamiento. Está claro que ambos coincidimos en el valor fundamental de la participación. El desacuerdo persiste en el cómo, en si la mejor manera de fomentarla es a través de la estructura y la técnica profesional que garantiza la equidad o a través del reconocimiento y la potenciación del saber orgánico que ya reside en la comunidad. Exacto. Y los materiales de origen nos dejan claro que esta tensión entre lo técnico y lo comunitario, entre la herramienta importada y el saber propio, no es un problema a resolver, sino una dialéctica central en cualquier proceso de acción social que merece una reflexión constante por parte de todos los implicados.